Yo soy Juan Pablo Ruiz de Herbolaria Quintesencia y en la clase del día de hoy quiero compartirte acerca de un tema que para mí es muy importante y es algo que a mí me cambió completamente la visión dentro del entendimiento de lo que son las plantas medicinales. Entonces vamos a empezar por ahí, con el concepto de plantas medicinales. Generalmente cuando empezamos a entrar en el mundo de la herbolaria, empezamos a interesarnos en las plantas, pues aprendemos que hay plantas medicinales y pues el resto de las plantas. Y esto no puede estar más alejado de la verdad. Realmente es un poco engañoso este concepto de que tenemos plantas que tienen medicina y plantas que no, porque todas las plantas tienen medicina. Y realmente cualquier lugar al que vamos, cualquier espacio en el que estamos, si hay plantas, esas plantas tienen medicina. Cualquier cosa, cualquier árbol, cualquier hierbita que crece entre el pavimento, hasta el pasto, tiene cierta medicina que se puede usar. El secreto está justamente en eso, que hemos en muchos sentidos olvidado cuál es la medicina de muchas de las plantas. Y por eso el conocimiento de muchas de las personas que han trabajado, que tienen ese contacto cercano con su tierra, pues mantiene todavía esta memoria de cuál era el uso de cada una de las plantas. Cuando vas a alguna comunidad o cuando vas a algún lugar donde la gente todavía está en contacto con ese conocimiento, no hay una sola planta que no se use para algo, ya sea como alimento o para hacer algún tipo de té o infusión o tintura o de manera tópica o incluso para hacer limpias. Hay toda una serie de maneras en las que se pueden usar. Y parte de lo que a mí me parece muy interesante de este concepto es que a mí realmente me cambió completamente mi entendimiento de qué es una planta medicinal y por qué es que una planta tiene medicina. Cuando empecé a estudiar con mi maestro, él me solía decir una cosa que se dice como tradicionalmente, sobre todo en muchas culturas del norte de América. Y él decía que en cualquier lugar al que vas, hay 7 plantas que tienen la capacidad de curar cualquier enfermedad que se pueda dar en esa zona, en ese sitio. Y yo al principio como que lo pensaba y no sabía si era como algo metafórico o si era algo real, pero poco a poco me he ido dando cuenta pues que no solamente hay 7 plantas que curan cualquier cosa que pueda surgir en cualquier lugar, sino que hay muchas más plantas que tienen la capacidad de curar cualquier cosa que enfrentemos si es que sabemos usarlas. Y ahí está el secreto, en el recuperar la memoria, en el recuperar esta relación y este contacto con las plantas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, a mí me gustaría en este video un poco invitarte a que no importa dónde vivas, no importa si vives en la ciudad, si vives en el campo, si vives en las montañas, en el mar, donde sea, que empieces a abrir los ojos y empieces a darte cuenta de cuáles son las plantas que están cerca de ti, cuáles son las plantas que crecen quizá en tu jardín, o quizá en tu vecindario, o quizá por el camino por el que vas al trabajo todos los días, y que empieces a pensar cuál es la naturaleza de esas plantas, qué es lo que están haciendo ahí, qué es lo que están haciendo en ese espacio, cómo es que funcionan. Y un ejemplo que a mí me encanta sobre este tipo de plantas, que es algo que me parece muy gracioso, y digo gracioso porque el diente de león es una planta que a mí me encanta, porque tiene realmente muchísimas propiedades medicinales y es una planta que es muy fácil de encontrar en lugares que están altamente contaminados. Entonces yo siempre digo en mis clases que cuando paso por una de las calles como más transitadas en México, todo el camellón está completamente rebosante de diente de león por todas partes. Y de pronto pues vengo aquí al bosque a buscar, a ver si encuentro uno que esté un poquito más limpio y no hay nada. Entonces es una planta a la que realmente le gusta mucho crecer en lugares que están disturbados, en lugares que están perturbados. Y pues es una planta que generalmente la gente ni siquiera pela. Yo me acuerdo muy bien una vez que se estaba caminando por el centro de la Ciudad de México y entre las grietas del pavimento había un diente de león con una flor así de ese tamaño, que así, bueno, ¿cómo es posible que pueda crecer aquí, realmente en un lugar que no tiene absolutamente nada de nutrientes, que está pues completamente con todo en contra, con cientos de personas pasando todo el tiempo, con la contaminación de los coches, y ahí está, esta planta creciendo y haciendo su trabajo. Y es una cosa que es fascinante. Cuando empezamos a ver dónde crecen las plantas y por qué crecen ahí, empezamos a entender también cuál es su naturaleza y qué es lo que hacen. El diente de león es una planta que a nivel de ecosistema, a nivel de lo que hace en la tierra, es una planta que ayuda a penetrar, es una planta que por esa raíz que tiene una raíz muy grande que ayuda a romper la tierra, ayuda a descompactar las tierras que están comprimidas. Y al mismo tiempo es una planta que se encarga mucho de limpiar toxinas. Es muy buena para recolectar toxinas de lugares contaminados y empezar a metabolizarlas, empezar a transformarlas. Y es en ese sentido por el cual el diente de león
pues crece en estos lugares tan contaminados y en otros lugares que están, pues digamos, un poco más no tan tocados o no tan dañados, pues no es tan común encontrarlas. Entonces es una planta pionera, por así decirlo. Son estas plantas que cuando hay un lugar que está perturbado, que tiene como cierto daño, pues llega a sanar ese lugar, llega a sanar ese espacio y a preparar la tierra, a volver a sanar el espacio para que otras plantas y otros seres puedan llegar después. Una cosa muy interesante de esta planta es que esa misma cosa que hace a nivel de la tierra, donde pues descompacta, limpia, saca toxinas, es exactamente lo mismo que hace en el cuerpo. Cuando tomamos el diente de león trabaja principalmente con el hígado y con los riñones. Y es una planta que ayuda a desintoxicar el hígado, a mover las toxinas acumuladas, a pues abrir y expandir y permitir que salga lo que está ahí, de alguna manera pues contaminando nuestra tierra. Y también ayuda a mover las aguas, ayuda a mover lo que sea que hay en los riñones. Y con esta doble acción, pues fomenta mucho la excreción y la eliminación de toxinas en nuestro cuerpo. Y para mí este es un ejemplo excepcional, o sea, realmente muy, muy claro de esto que hablábamos. Porque ¿cuántas veces no hemos pasado, pues de nuevo, junto a un diente de león sin realmente pues, verla como más que una pues, mala hierba? A veces solamente una planta que pues crece así en el pasto de los jardines y hasta puede ser un poco molesta. Sin embargo, esa planta está cumpliendo una función y esa planta tiene su medicina. Y no es la única, es solamente un ejemplo de una condición constante. Todas las plantas que crecen cerca de nosotros tienen medicina. Y parte de lo que nos toca a nosotros es entender cuál es la medicina de esas plantas, porque esas van a ser las plantas que vamos a tener cerca de nosotros todo el tiempo, las que vamos a tener en abundancia. Y sí, las plantas que vienen de China, que vienen de India, que vienen de lugares lejanos y que son muy exóticas, tienen su lugar y pueden ser muy útiles, pero las plantas que siempre vamos a tener a la mano y con las cuales podemos crear una relación directa son las plantas que tenemos cerca. Entonces, vale la pena pensar no solamente qué es lo que hacen a nivel físico, sino qué es lo que hacen en todos los niveles. Entonces, una planta como el diente de león, pues ya hablamos un poco lo que hace a nivel físico, pero cada planta es un ser completo y cada planta actúa no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental, a nivel emocional, a nivel incluso espiritual, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Y es nuestra relación la que va abriendo eso. Entonces, si pensamos en las asociaciones que tenemos con ciertas plantas, cuando tomamos el diente de león y soplamos las semillas para pedir un deseo, pues bueno, ¿eso qué medicina tiene? ¿Eso qué significa? Cuando tomamos el diente de león y pues tiene esta capacidad de mover las toxinas, ¿eso cómo nos afecta o cómo nos ayuda a nivel emocional, a nivel mental? Porque todo está conectado, todo tiene este aspecto de conexión. Y cada planta también tiene un aspecto profundo de lo que hace. Uno de mis maestros decía que el diente de león es excelente para trabajar a nivel energético, a nivel como espiritual, con el ir profundo hacia los lugares oscuros. Así como el diente de león va y abre estos lugares que están compactados, que están oscuros, que están pues de alguna manera pues completamente cerrados al mundo exterior, pues esta planta lo que hace es que penetra profundo dentro de nuestra alma, dentro de nuestro espíritu, si lo queremos ver así, y abre este espacio para que podamos ir a tocar esos lugares profundos y oscuros de los cuales podemos sacar cosas y nutrientes. Entonces, si empezamos a pensar de esta manera en todas las plantas, empezamos a darnos cuenta que pues todo está ya aquí y que realmente lo que tenemos que hacer es aprender a escuchar. O no solamente, realmente no es una cuestión de aprender, es una cuestión de recordar. Porque si tú estás aquí, si yo estoy aquí, es porque nuestros antepasados sabían perfectamente cómo usar las plantas. Y esa información está en nuestro ADN. Virtualmente por casi toda la historia de la humanidad, las plantas eran casi la única medicina que había. Entonces, durante miles de años es lo que se ha usado para sanar a la gente, para regresar al balance. Entonces, esa sabiduría, ese conocimiento está en nuestra sangre y es una cuestión de recordar. Entonces, esto es todo por la clase de hoy. Te quiero invitar a que puedas ver las plantas que crecen cerca de ti y que empieces a preguntar quiénes son, qué es lo que hacen. Quizá empieces a ver y a buscar un poco, pues bueno, quizá puedes reconocer alguna y puedes empezar a buscar sus propiedades y entender cuál es la medicina que tiene para ti. Y en ese crear relación y en ese empezar a acercarte a las plantas, pues también las plantas empiezan a hablarte y a revelarte quiénes son, cuál es su medicina y cuál es su naturaleza. Entonces, bueno, con esto cerramos. El día 1 de febrero de 2021, si estás viendo esto más adelante, vamos a tener un ciclo de clases gratuitas. Y la primera clase va a hablar exactamente de eso. Vamos a estar hablando acerca de ciertas plantas que crecen de manera muy común en pues, casi todos lados y
cómo se pueden usar como medicina. Entonces vamos a profundizar un poco en este tema que estamos tocando el día de hoy. Y en las siguientes clases, pues bueno, estaremos tocando otros temas también interesantes. Entonces, si te interesa participar, te puedes inscribir en nuestro mailing list que está en la parte de abajo, en la descripción. Si estás inscrito, pues te va a llegar la información y la invitación a las clases. Y pues bueno, será un gustazo que nos acompañes y que vayamos profundizando un poquito más en el mundo de las plantas. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.